Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, la BitConf. Antes que nada, agradecer a la organización por la invitación, por armar este panel. Mi nombre es Martín Hagestrom, yo lidero la unidad de blockchain para IBM en Latinoamérica. Hoy no me toca hablar, hoy me toca ser de moderador y tenemos un panel para hablar de trazabilidad. Estamos acá con Jonathan, Daniel, Héctor, Walter y Ricardo. Que les voy a pasar igual la palabra a ellos para que se presenten, pero la idea es que hoy hablemos de trazabilidad y cómo estamos aplicando esta tecnología para resolver problemas de nuestros clientes. Así que empecemos, vamos en el orden que yo los veo. Daniel, si te quieres presentar. Claro. Buenos días, mi nombre es Daniel Truque. Yo estoy a cargo del desarrollo de negocios del equipo de activos alternativos en Symbiont. Symbiont es una compañía de blockchain permisionado. Fue fundada en el 2014, ya tenemos casi 100 empleados con oficinas acá en Nueva York y Ámsterdam, pero clientes a nivel mundial. Adam Karlstein fue el creador de Counterparty allá en el 2012. Fue la primera plataforma en poner contratos inteligentes sobre Bitcoin. Y cuando Adam conoció a Mark Smith, por allá del 2014, fue cuando Mark, viniendo de Wall Street, decidieron crear algo enfocado en finanzas. De ahí viene el nombre de Symbiont, que es la relación simbiótica entre finanzas y blockchain. Nosotros trabajamos con entidades financieras grandes como Vanguard, Nasdaq, Citibank, State Street, etcétera. Pero hace ya más de un año vimos que nuestra arquitectura enfocada en privacidad y seguridad se prestaba muy bien para todas las aplicaciones de cadena de suministro y trazabilidad, que es el tema de este panel. GrainChain fue nuestro primer cliente en el área y ha sido espectacular en términos de entendimiento y desarrollo de blockchain, y ahora después les voy a contar más al respecto. Perfecto. Ricardo. Claro, soy Ricardo Urbano, soy ecuatoriano, vivo acá en Chile, soy fundador y CEO de Business Blockchain, una startup tecnológica de capital chileno ecuatoriano. Nosotros nos dedicamos a lo que es blockchain empresarial. Tenemos soluciones enfocadas especialmente a lo que es trazabilidad de energía y últimamente más que todo en trazabilidad de alimentos y también operación de transacciones financieras. Así que pues venimos operando hace alrededor de 3 años aproximadamente. Y bueno, tenemos clientes acá en Latinoamérica, en Bolivia, en Chile y en Ecuador. Así que un gusto poder ser parte de este panel. Gusto. Héctor. Gracias, mi nombre es Héctor Hernández, yo soy cofundador y Chief Strategy Officer de Dexfreight. Dexfreight es una plataforma descentralizada de logística enfocada en el sector del transporte de carga terrestre en el mercado americano. Ya vamos para 3 años, esta también es nuestra tercera la BitConf. Muy contentos de estar nuevamente acá. Tenemos oficinas en Colombia, tenemos oficinas en Estados Unidos, bueno, y al día de hoy estamos live, corriendo transacciones de múltiples clientes. Tenemos más de 1000 compañías de transporte ya haciendo transacciones en la plataforma, y bueno, contento de poder compartir con ustedes las experiencias hasta el día de hoy y la importancia o el caso de uso de blockchain en trazabilidad en el sector en que nosotros estamos innovando. Walter. Bueno, gracias. Yo soy Walter Álvarez, soy CEO de Block Factory y soy director de proyectos de innovación de FoodChain. En este caso voy a hablar de FoodChain, que es una compañía en la cual nosotros como Block Factory somos los partners tecnológicos y en donde unimos, un poco dos mundos bastante potentes, el sector agropecuario. El cofundador de la empresa tiene más de 30 años en el sector agropecuario en toda Latinoamérica, y nosotros que agregamos toda la parte tecnológica. Entonces, estamos enfocados en la trazabilidad como uno de los puntos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Es una plataforma de marketplace, hay parte financiera, hay varias partes, logística, pero en la parte de trazabilidad es un punto muy fuerte, en donde, ahora voy a contar un poquito más adelante, pero nos enfocamos en la trazabilidad para el sector agropecuario de Latinoamérica y con compradores en Estados Unidos y en Europa principalmente. Perfecto. Jonathan. Buenas a todos, muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Lapchick, soy CEO de Suku. Somos una empresa basada en Silicon Valley con oficinas en Miami, Atlanta y una oficina en Uruguay también.
Nuestro foco está en trazabilidad con el objetivo de hacer dos cosas. La primera es ayudar a empresas, retailers y marcas a crear productos transparentes con el objetivo de incrementar ventas, apuntando a un consumidor consciente, a un mercado nuevo. Y número dos, es a partir de esas trazabilidades que le estamos dando herramientas financieras a las personas, a los participantes chiquitos dentro de la cadena que hoy en día no tienen acceso a banca. Llevamos ya 3 años en el mercado. Antes de esto, la mayoría de nosotros venimos del laboratorio de blockchain de Deloitte en Nueva York, así que estuvimos trabajando en soluciones para Fortune 500, en trazabilidad más que nada desde 2014, así que hace un tiempo que estamos trabajando juntos. Un gusto y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto. Bienvenidos entonces a todos y no sé si les parece para empezar que me cuenten un poco en los proyectos que están trabajando, sus productos, o sea, que cuenten un poco ejemplos como para que la gente se dé una idea de cuáles son estos proyectos de trazabilidad y cómo están usando la tecnología. Vamos a cambiar el orden. Walter, si querés empezar. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros desde FoodChain empezamos a entender que nuestra alianza para llegar a distintos públicos, empezamos a trabajar con organismos multilaterales, como el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la FAO, y después banca, ¿no? CAF, BID. Cada uno de estos organismos nos fue pidiendo que proyectos distintos en los cuales siempre se llegaba al mismo objetivo, que es poder sumar a más productores rurales, a lo que se llaman empresarios, lo que son las economías de empresarios familiares, en donde esta gente no tenía acceso directamente a ningún tipo de inclusión financiera, no tenían, pero tampoco tenían trazabilidad, no podían demostrar nunca que su producto en un supermercado. Entonces entendimos que hoy en día para poder ayudarlos había que generar productos muy, muy simples de usar, que se pueden utilizar en un teléfono, pero que a su vez también nuestra plataforma al final pueda contemplar que se sumen actores más sofisticados, más grandes, ¿no? Lo que se puede llamar como empresas tractoras en cada uno de los países. Entonces tomando a lo que es la agricultura familiar como pequeño eslabón, primer eslabón, generamos aplicaciones en donde con códigos QR, de manera muy simple, empezamos a buscar esa trazabilidad desde el origen, desde que puede empezar a sembrar, pero su geolocalización, pequeños hitos en los cuales empiezan como a aparecer en el mundo real. Esto lo utilizamos para lo que son las cadenas locales dentro de los países, ¿no? No tiene que a veces llegar a una comercialización externa en ese primer estadio. Esos proyectos hoy en día estamos llevando en Perú, en Uruguay, en México y en Panamá, pequeños pilotos con distintos productos como el plátano, la carne, lana, bueno, hay distintos productos que estamos llevando adelante, pero tienen ese condimento, ¿no? Que tienen un condimento de inclusión a personas que hoy pasan desapercibidas, ¿no? Su producción termina pasando en eslabones más grandes que al final pierden. Uno de los conceptos que llevamos es que queremos eliminar de una manera los intermediarios, ¿no? Los intermediarios que no generan un valor, ¿no? Porque hay muchos que generan, pero hay muchos que solamente es un pase mano y, bueno, ahí van quedando ganancias. Y eso lo podemos hacer volviéndolos visibles, ¿no? Dándole una visibilidad y también, bueno, acompañándolo a través de estos organismos de, bueno, capacitaciones y llevándole esa transformación digital o esa transparencia, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros apuntamos con la trazabilidad que lleva el FoodChain adelante. Perfecto. Daniel. Claro, hoy lo que les voy a hablar es sobre GrainChain. GrainChain es uno de mis, si no mi cliente favorito, y que no me oigan los bancos grandes con los que trabajamos. GrainChain es una compañía que opera en México, Honduras y el sur de Texas. Básicamente es una plataforma que tokeniza granos tipo maíz, soya, sorgo, etcétera, en un blockchain para poder crear contratos de compra y venta directamente entre los agricultores y compradores. Como menciona Walter, para saltarse a los intermediarios, para que el comprador compre un precio más bajo y el agricultor venda a un precio más alto. También, al hacerlo en el blockchain, se permite el intercambio atómico en la cadena, el intercambio directamente del título de propiedad del grano por moneda digital en el sistema.
Y eso básicamente facilita este pago instantáneo en el momento en que se entrega la carga de grano, que eso es muy diferente a las 2, 3, hasta 4 semanas que los pequeños agricultores en Latinoamérica tienen que esperar hoy en día. Como se les paga instantáneamente, los agricultores también se están ahorrando el costo de las líneas de crédito que en estos momentos tienen que tener, o en los casos en que no, ni siquiera tienen crédito para tener líneas de crédito, no podrían tener la producción. Lo interesante de lo que GrainChain ha hecho es que también se ha integrado con bancos para bajar el riesgo crediticio de los agricultores, y lo hacen mediante agregando a estos contratos de compra y venta a los bancos, para que los bancos, primero que todo, tengan visibilidad de lo que están moviendo los agricultores, y segundo, para tener pagos automáticos en el momento en que se liquida una carga de grano. GrainChain ya tiene 3 años. Ellos empezaron su prueba de concepto en Ethereum, luego usaron Hyperledger Fabric y ahora recientemente se están pasando a la plataforma Assembly de Symbiont cuando vieron un crecimiento exponencial. Y entonces decidieron que por temas de soporte y escalabilidad en términos de la privacidad y desempeño, decidieron pasarse a Symbiont. Nosotros más que contentos porque es un equipo técnicamente muy fuerte, saben mucho de blockchain al haber trabajado en diferentes tecnologías, entonces estamos muy contentos de trabajar con ellos. Ya GrainChain en sus años de existencia ha procesado como 12 billones de dólares en transacciones. Esto es casi 6 toneladas métricas, 6 millones de toneladas métricas, y ya tienen casi 4,000 agricultores y están preparados para ir a 100,000 agricultores en 2, 3 años. Hablando de la trazabilidad en específico, lo que han hecho es genial. Básicamente los silos de almacenamiento, que es por donde pasan las cargas de grano, son los oráculos que reportan la cantidad, tipo y proveniencia del grano que se mueve a través del sistema. Y aparte de esto, los mismos agricultores pueden reportar en la cadena el tipo de fertilizante, los pesticidas y hasta cómo se procesó el grano. Por ejemplo, en el caso de café, pueden reportar si fue secado al sol, si fue secado con máquina, cómo fue el tueste, qué temperatura, etc. Y toda esta información, al tenerla en la cadena, los ha ayudado a integrarse también con compañías que proporcionan certificaciones de producción, por ejemplo, el Rainforest Alliance, de manera que los auditores pueden directamente documentar esas acciones en la cadena. Entonces, realmente ha sido increíble trabajar con GrainChain, siguen creciendo y muy contentos de darle la tecnología para seguir creciendo. Perfecto. Sí, creo que con Luis Macías de GrainChain hablé en un evento hace unos años en Argentina, si no me equivoco. Sí, Luis es un visionario, increíble. Ricardo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nosotros como empresa nacimos inicialmente con una idea de desarrollar servicios. En el camino lo que hicimos fue principalmente desarrollar plataformas para otras empresas y también venían requerimientos normales de desarrollo. Especialmente en el tema de trazabilidad, ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que cada vez que venía un requerimiento de desarrollar una plataforma, adaptar la plataforma para trazabilidad de diferentes tipos de activos, desde lo que vemos, desde lo que es alimentos, de activos financieros, activos de energía, nos dimos cuenta que existía algún tipo de patrón que nosotros identificamos y desde hace 2 años en adelante, hacia atrás, en realidad, nos dedicamos a desarrollar nuestro propio producto. Nosotros tenemos actualmente una plataforma, un motor de trazabilidad descentralizado que provee diferentes canales digitales que bajo el concepto de omnicanalidad. Esta plataforma nosotros la hemos puesto en marcha. Como tal, hemos implementado acá en Chile y con el apoyo del gobierno chileno una plataforma que se llama Grosei.io, que está orientada a todos los productores de fruta de acá de Chile. De la misma manera, nosotros venimos trabajando con esta misma plataforma para implementar soluciones de trazabilidad de transacciones de energía, trabajando principalmente con instituciones de gobierno, lo cual nos ha ido bastante bien. Y en realidad, pues lo que estamos haciendo en la actualidad es proveer usar nuestra plataforma en un modelo de software como servicio para adaptarla y para poder ofrecer rápidamente una solución en la palma de la mano que permita trazar diferentes activos. Repito, desde lo que puede ser transacciones de energía, transacciones de sector de alimentos, entre otros más. Perfecto. ¿Y Jonathan? Bueno, como arrancamos nosotros en realidad cuando estábamos en Deloitte, lo que vimos que había mucha atracción de lo que eran empresas que querían hacer trazabilidad. La explicación de eso creo que es porque generalmente
al enfrentarse a una tecnología nueva que tiene mucho riesgo de implementación, trazabilidad es fácil de implementar y creo que da poco riesgo en cuanto a no estoy cambiando el día a día, sino que estoy agregando una capa adicional que me va a dar valor y rápidamente puedo ver a ver si me sirve o no me sirve. Y ahí me meto en el mundo blockchain. Tiene menos barreras desde lo regulatorio también, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó de que fuimos a primero los bancos, nuestros clientes naturales, y de ahí, o sea, sí, todos querían aprender, todos querían hacer un MVP, pero la verdad es que las primeras redes que salieron en producción fueron las que tenían que ver con temas logísticos. Así que yo creo que hay un tema miedo a lo regulatorio que también es importante. Totalmente de acuerdo. Y lo que vimos ahí, en realidad yo me estaba yendo, 2017 me estaba yendo, y ahí tuve mi último cliente que estábamos ayudándolos a hacer una solución de supply chain, y ahí decidí unirme a ellos. Pero cuando empezamos a pensar en lo que era trazabilidad, habían dos caminos. Uno que era, ayudo a empresas en el lado de costos, o sea, a ahorrarse costos, en el cual puedo identificar un problema en tiempo real y no tengo que esperar 3 semanas y no tengo que descartar toda la lechuga que se pudrió y no pude. O sea, hay un lado de foco, un mundo de costos que es un mundo, y el otro mundo que es en la parte de revenues. ¿Cómo ayudo a empresas a identificar y ayudarlos con la transparencia a poder hacer crecer ventas? Lo que vimos fue, empezamos a meternos en los números y vimos que en la parte de revenues, si pensamos en el mundo de lo que es productos sustentables, es un mercado de 2.5 trillones de dólares, y dentro de ese mundo hay un grupo de consumidores que quiere comprar productos transparentes, pero hoy en día no lo hace porque no confía en las marcas. Y hay una falta de verificación total. Entonces, ese mundo, ese grupo de consumidores que hoy quiere gastar y no lo hace, es 1 trillón de dólares. O sea que si resolvés, creás un canal de comunicación entre las marcas que quieren ser transparentes y el grupo de consumidores conscientes que quieren comprar esos productos, entonces estás uniendo ese cabo, habilitando un mercado nuevo de 1 trillón de dólares. Y ahí es donde nos enfocamos. Nuestro foco no es tanto en la trazabilidad, así como objetivo de visibilidad dentro de la cadena de valor hasta el retailer, sino que está enfocada mucho más en lo que es el consumidor final. Y sí tenemos todo lo anterior, pero el foco está en tener una experiencia de consumidor distinto, en tener experiencia de realidad virtual, cómo comunicarse con el producto de una manera distinta. Y eso lanzamos con Cencosud, uno de los retailers más grandes en Latinoamérica, en el 2019. Y bueno, nos ayudamos a eso y probamos que la tecnología sí ayudó a aumentar ventas. Lo que vimos luego de eso, y nos fuimos moviendo, arrancamos con la carne, ahora nos estamos expandiendo a otras categorías, replicamos el modelo acá en Estados Unidos, en Europa, en África también, nos empezamos a meter con lo que era fashion, realmente categorías sin fin, porque la verdad que la tecnología pudo implementarse de una manera similar. Lo que vimos era que siempre el problema estaba en incentivar al más chiquito de la cadena a darnos lo que nosotros queríamos, a darnos la información al cafetero que está en el medio de Colombia, tratando de darnos información. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa de shorts de Francia que arrancan en Pakistán y después pasan básicamente por todo el mundo, lo mismo con pijamas también que están en Congo. ¿Cómo incentivamos al artesano que no tiene recursos, que lo único que tiene es capaz que es una bolsa de café para que nos den algo? Y esa información que hace el producto más transparente, que ayuda a la empresa a vender más. Entonces es clave esa información. Y lo que vimos era de que nosotros teníamos que dar un incentivo. Ellos tenían algo que nosotros queríamos. Y bueno, les empezamos a dar tokens, ¿no? Tokens como forma de incentivar la información, la data. Cada vez que me das data, yo te doy tokens. Eso lo que hace es el producto más transparente y ayudamos a la marca. Y luego lo que vimos que hay las mismas personas que estaban dándole tokens, las mismas personas que nos estaban dando información, eran las mismas personas que hoy no tenían acceso a banco, que no tenían un ID, que nunca vieron un préstamo en su vida y realmente les podíamos dar valor que los podían ayudar. Con todo esto surgió la locura de Uniswap y DeFi. Nosotros veníamos con el concepto de darle micropréstamos, pero de una forma más centralizada, donde quizás hacíamos un partnership con un banco y el banco le daba préstamos chiquitos a estos participantes. Con Uniswap cambió todo. Hoy en día creamos una solución con un mensaje de texto. El farmer no solo nos da información de dónde saca el producto, sino que con un mensaje de texto manda préstamo y le damos un préstamo de $10, por poner un número. Y todo eso por detrás, al final lo que hacemos es agarramos los tokens, los ponemos como colateral,
en un money market que hicimos un fork de Compound, y en base a eso también utilizamos Uniswap para hacer el swap de la moneda y por el otro lado darle un stablecoin a cambio del loan. Después viene un card provider y le da una tarjeta. Y el farmer va a tener una tarjeta y un préstamo en su mano. Al final atamos todo lo que era trazabilidad para hacer posible la trazabilidad y al mismo tiempo poder darle valor. No sé si cambiar la vida, pero darle sí un valor a estos farmers que hoy en día lo necesitan y a que es a toda la cadena mucho mejor, ¿no? Espectacular. Hay un caso que conceptualmente es parecido, pero no es tanto con posicionamiento de productos, sino con tema de reciclaje. Es una startup que se llama Plastic Bank, que hicieron algo parecido desde el punto de vista, buscaron solucionar el tema de la cadena de suministro del plástico, o sea, cómo recuperar el plástico, sacarlo del mar, etcétera, y la gente que lo recibe obtiene unos tokens y eso lo pueden usar y se genera una especie de economía circular ahí, que es bien interesante. Buenísimo. Héctor. Bueno, nosotros, para poder explicar un poco lo que estamos tratando de lograr, hay que entender el mercado. El mercado de transporte de carga a nivel mundial es bastante fragmentado. En Estados Unidos estamos hablando de 700 billones de dólares al año solamente en transporte de carga terrestre en el mercado americano. Y para mover esta carga se hace a través de 500.000 compañías de camiones, 16.000 intermediarios de transportes y millones de shippers. Cada una de estas compañías trabaja en unas redes más pequeñas, en unos silos, en unos walled gardens, donde hay problemas de confianza y hay problemas de visibilidad. O sea, es muy difícil, si yo tengo un activo, un camión, poder encontrar la carga que está al lado. El ejemplo que usamos con mucha frecuencia es si tú usas Lyft y usas Uber, tienes solamente Lyft y tratas de pedir un driver, puede que haya un Uber parado en la puerta y él nunca te ve a ti. Entonces, el primer problema que estamos solucionando es la fragmentación. ¿Y cómo lo hacemos? Con una consolidación virtual de la industria. Es decir, permitimos a las empresas a compartir en tiempo real información sobre sus cargas, sus shipments y el capacity que tienen disponible, sin comprometer información sensible y en una manera que es muy segura y que además le permite monetizar esa data con un programa de incentivos. Entonces ese es el primer problema. Estamos hablando de un problema que son 300 millones de dólares al día que se pierden en camiones moviéndose de un lado al otro vacíos porque sencillamente entre el 20 y el 30% de estos camiones tienen que manejar más de 100 millas para poder encontrar la carga. El otro problema es que una vez, pues yo tengo más de 20 años en la industria de transporte de carga y a nosotros nos tocaba encontrar el camión para poder mover la carga y duramos 3 horas usando teléfonos, usando emails, usando faxes. Hoy se hace exactamente así. Y al final lo que tú terminas es con es una validación de un actor que de pronto nunca has visto antes y de pronto no vas a volver a ver nunca más porque el 90% de las compañías de camiones tienen 5 camiones o menos. Entonces, al final de esa negociación tan tediosa, tú terminas con un pedazo de papel y el promedio de la transacción vale $1,000. Entonces es muy difícil si el camionero no cumple o si el intermediario, el despachador decide no pagar, llevar a alguien a corte. Entonces ahí es cuando la primera idea que tuvimos cuando arrancamos era cómo usamos contratos inteligentes para permitir que dos actores que están interesados en resolver una transacción no se conocen, no se confían, y cómo hacemos para que sin necesidad de intermediarios trusted puedan ellos llegar a un acuerdo y que luego ese acuerdo se autoejecute automatizando los procesos entre las dos compañías, desde obviamente el booking de la carga, pero luego la trazabilidad y finalmente los pagos. Entonces ahí arrancamos y hay otro aspecto que estamos solucionando que es la parte financiera. Todas las transacciones en Dexfreight se hacen con firma digital de las dos partes en un contrato inteligente. Nosotros utilizamos contratos inteligentes corriendo en la red de RSK, pero también otros contratos corriendo en la red de Ethereum. Vamos a hablar más en detalle si es necesario. No estamos pegados a una blockchain en particular, digamos que exclusivamente. Y lo que eso permite, la firma criptográfica de ambas partes, es la generación de un NFT, de un non-fungible token que representa digitalmente a esa transacción. Y desde hace un tiempo atrás, trabajando con Maker y con otros actores del DeFi ecosystem, lo que hemos logrado es utilizar esos NFTs como colaterales
para producir líneas de crédito automáticas, programables y mucho más baratas que el factoring. Y solamente ese es un problema en el mercado americano de 60 billones de dólares al año. Si vamos a mercados como el latinoamericano es aún peor, porque el acceso a capital es mucho más limitado. Entonces, básicamente, esos son los dos problemas que estamos resolviendo hoy, fragmentación y falta de liquidez, y lo estamos haciendo con la combinación de un protocolo y luego de un Web2 Platform que está encima de ese protocolo. Cualquier empresa de logística o de tecnología que tenga los recursos necesarios puede interactuar directamente con los contratos inteligentes del protocolo. Y si la empresa, como la gran mayoría es muy pequeña, no tiene acceso a eso y le va a tomar un tiempo aprender a usar un wallet, pues simplemente puede darse de alta en Dexfrey, interactuar con los protocolos, recibir los incentivos y recibir los beneficios de la plataforma. Bueno, muy interesante todo. Varios casos, varios con alimentos, energía. Ahora vamos a volver al porqué, el porqué de estos casos de uso, con algunas cosas que me quedé. Pero antes estamos en una conferencia que nació como una conferencia de Bitcoin, mucho maximalista. Y yo creo la pregunta que quizás muchos se preguntan es ¿por qué una blockchain? Probablemente sea mucho más eficiente desde el lado tecnológico usar una base de datos centralizada, tecnología más tradicional. No sé si, Ricardo, ¿por qué utilizar blockchain para estos casos de uso? Y buena pregunta, Martín. Bueno, pues antes de contestar eso, pues te comento que una de las principales preguntas, que es una de las preguntas más comunes cuando uno está vendiendo esto, ¿verdad? No sé si te ha pasado, especialmente en el sector de los alimentos, que a pesar de que puede que sean menos regulados o tal vez resultaron ser más abiertos a adoptar estas tecnologías, también son más resilientes al momento de comprar, a invertir en este tipo de tecnologías, porque en la práctica, pues ellos ya vienen resolviendo de alguna manera el tema de trazabilidad. En concreto, la mayoría de pequeñas y grandes empresas ya tienen sistemas de trazabilidad. Y cuando eso sucede, pues se preguntan por qué blockchain. Y creo que uno de los principales argumentos que tenemos nosotros ahí es porque prácticamente en la realidad nosotros no venimos a reemplazar los sistemas existentes, sino que venimos a potenciarlos y más que todo para poder generar una mayor certeza de los datos para poder ser de alguna manera en muchos de los casos ser más operacionalmente más eficientes por el tema de que en general hay muchos de los datos en la actualidad están basados en silos. Por otro lado, está también por el hecho de poder ser más cercanos y poder llegar a estos mercados que son más exigentes. Y hablaron, por ejemplo, nosotros acá estamos trabajando especialmente con los mercados europeos, mercados asiáticos, donde existen estos tipos de consumidores más exigentes que están más ávidos de la información, más ávidos de conocer si el alimento o el producto que están comprando, que están consumiendo, está cumpliendo con algún tipo de regulación, si es amigable con el ambiente, etcétera. Entonces, ese tipo de temas no han sido resueltos por sistemas tradicionales. De hecho, tú que estás aquí en Chile, no sé si recuerdas, por ejemplo, me permito hacer relación a eso, el problema de la leche, por ejemplo, el problema de la leche sobre la leche que es natural y la otra leche que es procesada. Entonces, cuando yo una vez abría uno de los cartones de una de las marcas más populares y había un QR que decía, mire el origen, yo escaneé y me fui y me topé con una sorpresa que era básicamente una página web montada con un video estático que no me decía nada más que simplemente un video general respecto de que la leche esta venía del sur de Chile. Pero no me daba ningún dato, ¿no? Por lo tanto, a mí no me da ningún tipo de certeza ni garantías respecto a dónde viene el producto. Entonces, ¿por qué blockchain? Pues básicamente porque a pesar de que sin blockchain uno puede crear tecnología y puede crear soluciones que pueden llegar a resolverla de la misma manera, con blockchain más eficiente porque ya es un protocolo nativo, porque ya te provee una infraestructura, porque ya te provee una garantía para ser más eficientes, tanto en su desarrollo, implementación y también su aceptación en la actualidad. Yo diría que por eso. Okay.
Walter, ¿algo para agregar? Bueno, sí. Bueno, desde FoodChain nosotros también entendemos, parecido como dice Ricardo, bueno, blockchain ya desde el inicio, ¿no? Desde la concepción tiene una trazabilidad en todo, ¿no es cierto? O sea, tiene la trazabilidad innata, pero nosotros nos fuimos dando cuenta a través de que empezamos a trabajar con organismos de algunos países, es que el mayor problema que tenían es que no tenían comunicación. Vos llegabas y te decían, tenemos una trazabilidad. Te la mostraban, o sea, te mostraban lo que ellos hacían, pero en realidad no la podían demostrar. Entonces, tenían todas bases de datos, distintos organismos que a veces se superponían, pero ninguna estaba interconectada, ninguna podía mostrársela al consumidor final. Y ahí es un tema que, claro, hoy en día hay distintos consumidores, cada uno está exigiendo distintas cosas, y estas exigencias impactan en lo que queremos al final poder subir una blockchain y la velocidad que hay que mostrar esta información. Entonces ahí vamos con certificaciones, distintos estándares que hoy ya se están pidiendo, no solamente el consumidor, ya ahora lo están pasando los mismos retail, ya están exigiendo que la información tenga una blockchain. Entonces ahí es donde nosotros vemos como un plus. Nosotros en FoodChain tenemos, por ejemplo, lo que es la información, tenemos nodo también en lo que es la red de LACchain, que a su vez la red de LACchain hay algunas aduanas que más adelante me imagino que se van a empezar a interconectar. Pero digamos que, claro, hoy tenían base de datos las aduanas, pero no confían en que lo que puedan mostrarle no sea como, bueno, que puedan sacarle algún tipo secreto. Pero, por ejemplo, en las redes de blockchain ya hay aduanas como la de México, Costa Rica, algunos países que ya están interactuando. Quiere decir que se superó con blockchain esa desconfianza natural que tenemos con los distintos organismos. Dentro del mismo país, pero ahora estamos haciendo en distintos países. Y creo que ese es el punto más importante que le da la blockchain a esta transformación. Martín, Sí. si me permite un comentario impopular, porque es algo que nos pasa con mucha frecuencia. Yo soy de la opinión que hay infinidad de sistemas para trazabilidad que son mucho mejores que blockchain. Lamentablemente, como decían ustedes, al principio era más fácil adoptar con menos fricción trazabilidad. Y la propiedad de la inmutabilidad es importante, y el hecho de que sea una red neutra, que en el caso de que se implemente una blockchain pública o una blockchain en un consorcio con las características adecuadas, se confía la información, pero la información no la domino yo, ni la controlo yo, ni la domina la contraparte. Yo siempre he sido muy detractor de, yo voy a crear una blockchain y ahora todos ustedes usan mi blockchain, que es lo que al principio como esto empezó. Y yo creo que una cosa que es muy clave aquí, la inmutabilidad es una propiedad importante, pero habilitar el uso de contratos inteligentes que a su vez te permiten automatizar otros procesos, que te permiten acceso a mercados financieros que antes no tenías acceso, como lo contaba Jonathan ahora en el caso de sus usuarios. Es ahí donde está la clave. Yo creo que trazabilidad, tú tienes dos opciones: lo haces de la manera tradicional o utilizas blockchain, que usualmente va a ser más lenta, más complicada, en fin. Y yo creo que esos dos caminos se van a ir juntando al final y se comienza a borrar un poco la línea de dónde empieza porque tú al final estás utilizando ELT devices en un camión, estás utilizando RFID devices, y eventualmente usas oracles. Entonces yo creo que esa línea se va a ir disolviendo en el tiempo. Pero yo creo que la parte de blockchain, el uso de blockchain en trazabilidad, lo que nos permite es habilitar una serie de nuevas aplicaciones usando contratos inteligentes, que es ahí donde está un poder bastante revolucionario, no solamente en el tracking de qué vino, de dónde y en qué momento, ¿no? Sí, perfecto. A ver, yo de lo último esto que comentabas, yo estoy de acuerdo. O sea, desde el punto de vista de eficiencia tecnológica, hay formas mucho más eficientes de solucionar estos problemas, pero creo que lo que blockchain aporta es resolver más un tema de gobernanza, es un tema de a quién le creemos, porque todo sería más fácil si los 10 bancos del país se ponen de acuerdo y ahora todos confiamos en el banco A y lo que diga el banco A. Pero en la práctica eso no va a pasar, entonces cada uno tiene su sistema, su hilo de información, y para suplir esa falta de confianza después tenés procesos, papeles, sellos, etc. Y lo que te permite esto es
justamente resolver este tema de confianza, este tema de gobernanza, de tener un proceso entre muchas organizaciones con una sola versión de la verdad, si queremos, para decirlo de una forma marketinera. Pero otra cosa, lo otro que dijiste, y me abriste dos puertas a dos preguntas, vamos a empezar por lo primero. Recién hablaste de blockchains neutras o blockchains públicas o abiertas. Acá tenemos, y de hecho tenemos acá ejemplos de blockchain, de implementaciones en blockchains públicas, en blockchains permisionadas y combinaciones de dos, que también me parece bien interesante, temas de trazabilidad en blockchains permisionadas, pero utilizando las bondades de la blockchain pública para, por ejemplo, transacciones financieras. ¿Quieren comentar un poco de eso? Si querés, empecemos, no sé, Ricardo, contando el por qué blockchains permisionadas para el tema de trazabilidad. Y Héctor, también me puedes contar un poco de por qué la elección de una blockchain pública. Perfecto, Martín, gracias por la pregunta. Si querés, Ricardo, porque recién te hice hablar a vos, hagámoslo hablar. Si querés, yo la agarro. Yo la agarro. Y Jonathan, por el tema de Jonathan, dale, híbridos. con toda la A vos sí confianza. te había agarrado Claro, por el claro. tema de híbridos. No, a ver, nosotros cuando arrancamos en el 2016, fin de 2016, era solo Ethereum y había un par más. Estaba Hyperledger. Cuando pensamos en trazabilidad de supply chain, creo que la parte el componente de privacidad es muy importante. El componente de lo que venía diciendo antes, que era el riesgo de implementar, hay que mitigarlo y cuando conectás con empresas una tecnología nueva, no creo que en ese momento no se atrevían a subirse a una red pública tampoco. Entonces, teníamos que satisfacer varios requerimientos. Y nosotros creamos una red híbrida en la cual teníamos, por un lado, Quorum, permission de Ethereum, que en ese momento era desarrollado por JP Morgan, que nos daba ese componente de privacidad, de escalabilidad, en la cual manejamos todas las transacciones privadas de supply chain a través de Quorum. Y después teníamos Public Ethereum, que utilizamos cada vez que teníamos una transacción que debería ser auditada y pública para todos, como puede ser el pago de una transacción. Y teníamos, o sea, que nuestro nodo era un dual node, que tenía los dos nodos siempre en sync. Hicimos un bridge entre los dos que creamos al principio. Y funcionó bárbaro. Ahora, 3 años después, lo que vimos es que la necesidad de privacidad no era tan necesaria en ese momento porque encontramos otra forma de tener privacidad sin la necesidad de que tenga privacidad a nivel de protocolo. Lo que vimos también era que en la red de Quorum, que nuestro objetivo siempre fue que sea manejada por los clientes, por los distribuidores, los retailers, los manufacturers, la verdad que los clientes no tenían ganas de manejar su red. No entendían qué era, no les salía para nada, no querían pagarlo y no querían meterse en eso. Entonces dijimos, bueno, buenísimo el ejercicio. Ahora creo que es un momento en el cual hoy en día hay soluciones públicas con privacidad, con performance, con buena escalabilidad, y ahora estamos en ese proceso de migrar a todo eso. Cuando entras en Enterprise, en empresas grandes, creo que la solución híbrida es una buena forma porque exploras los dos mundos y ellos están como tranquilos, como pueden explorar las dos cosas. Y creo que es un proceso de transición y ojalá que hoy, que en el mundo de mañana sea todo público, ¿no? Yo ahí les puedo dar la contraparte, porque, por ejemplo, la gente de Ernst & Young piensa que en el futuro el end goal es cadenas públicas. Desde el punto de vista interno en Symbiont, de hecho, Adam, nuestro CTO, él piensa que más bien las cadenas públicas son un caso de uso de cadenas de blockchain en general. Es un caso en el que empezó inicialmente con transferencias de tokens simples y poco a poco se fue aumentando. Pero si nos ponemos a pensar en las ventajas de públicas versus permisionadas, eso es un debate que ocupa más de los 10 minutos que nos quedan. En general, el uso de blockchain para cadenas de suministro tiene 3 ventajas: transparencia, trazabilidad y pagos. Todo obviamente minimizando confianza y lo de gobernanza que hablamos. Pero lo más importante es que dependiendo del caso de uso, puede ser que una cadena pública tenga más sentido o una cadena permisionada tenga sentido. Las cadenas públicas, por ejemplo, tienen mucho alcance a nivel individual, pero están limitadas en almacenamiento de datos, velocidad de privacidad. En algunos casos, si esos límites no son relevantes para el caso de uso, no importa.
Entonces puede usar la cadena pública. En otros casos, por ejemplo, si tenemos una carga de 5,000 libras de maíz que acaba de llegar y hay que asegurarse que veamos qué está en el contrato, cuáles fueron los términos y hay que pagarlo ya, no podemos esperar a que la cadena se desatasque porque alguien estaba trading CryptoKitties en Ethereum. Entonces, hay ciertas ventajas en las que, dependiendo del sistema, funciona uno o el otro. También lo que Martín mencionó, hay temas regulatorios que al menos por ahora no aplican para todo lo que es cadena de suministro. Entonces, al menos no es como en banca, que ahí sí el tema regulatorio es lo más importante. Yo creo que otro tema importante de cuándo usar permisionadas o públicas es el número de nodos y quién está corriendo los nodos. Y como Jonathan dijo, no todas las compañías están interesadas en correr los nodos, en pagar el mantenimiento de correr los nodos. Entonces, ahí lo importante es no solo quién corre y va a pagar los nodos, pero también la gente que no corre nodos, cómo va a accesar la red y si están confiando en la persona que corre, en la persona o la entidad que corre los nodos. Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que la arquitectura de Symbiont tiene que es único, es el hecho de que nuestros nodos son multi-tenant. Significa que en cada nodo pueden haber múltiples usuarios. Esto es a nivel de protocolo, no a nivel de middleware que asigna varios usuarios a un nodo. Entonces, los mensajes de la red van firmados por el usuario directamente y no por el nodo. Entonces, eso es algo que es diferente y proporciona el acceso a usuarios directamente a la red. Entonces, de vuelta, lo más importante es entender cuál es el caso de uso y en muchos casos las públicas van a servir, en otros casos las permisionadas funcionan y en algunos, como menciona Jonathan, un approach híbrido en el pasado y hasta en el presente puede ser algo que funciona. Muy curioso, Daniel, que menciones CryptoKitties, porque por CryptoKitties terminamos nosotros usando RCK del principio, porque nosotros empezamos con el Minimum Viable Product y el diseño, y creo que hace 3 años estábamos precisamente durante una BitConf, creo que se acababa de ocurrir, y el ataque de la red fue impresionante. Y yo pensaba, si yo tuviera aquí todos estos clientes con los que hemos venido hablando el día de hoy, ¿cómo hubiéramos podido salir adelante con este problema de throughput tan grande? Y ahí comenzamos a mirar otras opciones. Yo entro al tema de blockchain por Bitcoin. No quiero decir que soy maximalista, pero siempre, ese fue mi punto de ingreso. Y cuando encontré una red que tenía las características de contratos inteligentes, pero que corría sobre la red más grande, que era el caso de RCK, me llamó muchísimo la atención y por eso empezamos a trabajar sobre RCK. Pero no se puede desconocer que Ethereum llevaba un camino recorrido y que Ethereum ha demostrado que puede crear valor para un sinnúmero de usuarios y hoy en día tiene una comunidad de developers bastante grande. Entonces creo que fue muy estratégico tanto para nosotros. Nosotros participamos con RCK en la creación de ese bridge entre Ethereum y RCK porque tenemos infraestructura, usuarios, ciertos servicios que queremos consumir de la otra red. Entonces, ha sido todo un journey. Yo soy más adepto a las redes abiertas, pero entiendo que hay casos de uso que claramente, como decías tú, Daniel, y en alguna conferencia anterior lo conversamos con Martín, en que en realidad las redes permisionadas tienen mucho sentido. Y creo que también eso va a ir, al futuro es otra de las líneas que va a ir desapareciendo, porque estamos trabajando sobre múltiples layers. Tú necesariamente no tienes que correr un nodo para utilizar un protocolo de una red, por ejemplo, hablaban de Uniswap hace un minuto. Tú puedes crear tu propia interfase o puedes usar la interfase de un tercero. O sea, dependiendo la necesidad del usuario, ¿okay? y de las condiciones de las transacciones que ese usuario quiere ejecutar, tendrá mucho sentido usar una red o la otra. Así que yo creo que ese no es un debate. Creo que ese debate cada vez tiene menos validez, cada quien que use lo que necesite y lo que le sirve, y es el mercado el que te deja saber si funciona. Si duras 3 años una permisionada y no tienes ningún usuario, pues debes empezar a pensar que a lo mejor el mercado te está mandando una señal. Perfecto. A ver, y solamente para cerrar este tema, yo creo que también depende del problema a resolver, ¿no? O sea, para temas de pago necesitamos resistencia a la censura y por lo tanto una red pública y grande, incluso, no cualquier red pública, una red pública pero con 2 nodos no me sirve para nada, sino que tiene que ser grande. Para algunos otros tipos de problemas, los requerimientos de confianza no necesariamente son los mismos, por lo tanto, quizás hay formas desde lo tecnológico también pueden ser eficientes para resolver esos problemas. Y creo que acá lo interesante es poder combinar
las tecnologías para lo que es bueno. Al final, cuando implementamos alguna de estas soluciones, si bien decimos una solución blockchain, en realidad estamos usando un montón de componentes. Tenemos una parte de blockchain, tenemos aplicaciones móviles, y lo que hay que hacer es ser inteligente en para qué usar cada componente, y en eso también entra el tema de blockchains públicas y blockchains privadas. Se nos está acabando el tiempo. Yo la última cosa que quería preguntar, y en realidad es más una pregunta en general, a ver si, porque lo que mencionaron antes de trazabilidad aplicada para tema de eficiencias, hubo más de una pregunta, hubo más de un ejemplo, trazabilidad para poder obtener servicios financieros, que quizás de otra forma esa misma gente no lo está pudiendo conseguir, trazabilidad para posicionamiento de producto, o cómo obtener más ventas a partir de yo poder demostrar que mi producto es premium o mejor o orgánico o lo que sea. Lo que nadie menciona es tema de fraude. O sea, yo he visto muchos casos de gente que ha implementado para reducir el fraude, evitar el fraude. ¿Lo han visto con sus clientes? Uno solo, si lo ha visto o no, si es algo que les pasa. Nosotros estamos haciendo... Dale. Sí, solo rápido. En el caso de GrainChain, ellos están usando IoT devices para que todas las medidas que pasan directamente al blockchain vienen de una máquina y firmadas por la máquina. Entonces, y las máquinas vienen con sello de auditoría. Entonces, eso ayuda a que no haya un input manual de los datos. Okay. Yo, si querés, te puedo contar, bueno, también para la importación de carnes acá en Panamá, estamos utilizando un sistema, bueno, estamos detectando el tipo de carne de dónde viene para que no haya un fraude en el tema de la parte impositiva, ¿no? Que a veces adulteran algunas etiquetas para no pagar impuestos, pero viene por ese lado el tema del fraude. Sí, quería comentarte que en tema de energía, nosotros lo que estamos haciendo es básicamente procesar las transacciones de energía que permiten acá en Chile determinar los costos de la energía. Entonces, básicamente nos ha servido mucho para justamente justificar los costos y evitar el fraude de este tipo de transacciones. Bastante importante también apuntar a ese tipo de sectores. Bueno, excelente. Listo, se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por haber participado. Estuvo, la verdad, muy, muy bueno y ojalá que a la gente le haya servido. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.